La casa estaba rodeada por un silencio denso, de esos que solo ocurren en las tardes de verano, cuando el calor duerme a la ciudad y todo parece quedar suspendido en el aire. Julián se había instalado hacía 2 semanas en casa de su tío Esteban, un poco por necesidad y otro poco por escape. La universidad había terminado, las obligaciones estaban en pausa, y él necesitaba algo más que respirar. Necesitaba desaparecer un rato. O entenderse. Esteban vivía solo desde hacía años. Arquitecto, reservado, con una calma que desarmaba. No era el típico tío que contaba chistes ni hablaba de fútbol. Era más bien un hombre que hablaba poco, pero miraba mucho. Sus silencios estaban cargados de algo que Julián nunca había sabido cómo nombrar, algo que incomodaba y atraía a partes iguales. El ambiente en la casa era sobrio pero acogedor. Libros en las estanterías, arte en las paredes, olor a café en las mañanas. Compartían el desayuno, cruzaban algunas palabras, y luego cada uno seguía su ritmo. Pero en medio de esa rutina cotidiana, algo vibraba bajo la superficie. No era explícito, ni siquiera evidente, pero estaba ahí. Julián se había dado cuenta desde el primer día. Algo había cambiado en la forma en que Esteban lo miraba. No era con paternalismo ni distancia. Era con una especie de atención intensa, como si cada palabra que decía, cada gesto, cada silencio, se grabara en su memoria. Y a Julián, en vez de incomodarlo, le encendía algo por dentro. Una curiosidad que no era nueva, pero sí más difícil de controlar estando tan cerca. Esa tarde, Esteban había salido a hacer unas compras. Julián se quedó en el salón, leyendo un libro que no lograba concentrarse en terminar. El ventilador giraba lento, lanzando ráfagas tibias. Afuera, el cielo era de un azul desgastado, y el canto de las chicharras parecía marcar el paso del tiempo. Se levantó, fue a la cocina, bebió agua directo del vaso. El calor pegaba distinto esa tarde. No era solo el verano, era él. Cuando Esteban regresó, cargaba 2 bolsas y una expresión serena en el rostro. Llevaba una camiseta oscura que se le pegaba al torso y el cabello ligeramente húmedo por el sudor. Al cruzar la puerta, los ojos se le posaron en Julián con una intensidad que pareció alargar los segundos. No dijo nada, solo asintió y fue directo a la cocina. «Compré algo de fruta y unos quesos», dijo desde allí, «y una botella de vino blanco». Julián lo siguió, apoyándose en el marco de la puerta mientras lo observaba sacar las cosas. El movimiento de sus brazos, el ritmo lento y seguro con el que colocaba los productos, tenía algo hipnótico. Había algo en Esteban que siempre había estado allí, pero que Julián apenas ahora empezaba a ver con otros ojos. Una elegancia que no buscaba ser vista, una fuerza callada. «¿Quieres que abra el vino?», preguntó Esteban, sin mirarlo. «Sí», respondió Julián. «Hace calor». Esteban sirvió 2 copas y le ofreció una. Sus dedos se rozaron al entregársela, y ese pequeño contacto encendió una chispa breve, pero reconocible. Julián la sintió en el pecho, como si el roce hubiera activado algo más profundo que el cuerpo. Se miraron. 1 segundo. 2. Luego, como si nada, Esteban se volvió y salió al patio con su copa en la mano. Julián lo siguió. El patio estaba bañado en una luz dorada, tamizada por las hojas de los árboles. Se sentaron en sillas de mimbre, uno frente al otro. El vino estaba fresco, el aire olía a hierba recién regada, y el silencio entre ellos se volvió más denso. No incómodo, intenso. «Estás distinto», dijo Esteban sin mirarlo. «¿Distinto cómo?» «No sé, más ausente, como si pensaras en otra parte». Julián dio un sorbo largo a su copa. Luego lo miró. Fijo. «Tal vez estoy pensando demasiado». «¿En qué?» «En lo que no debería». Esa frase quedó suspendida en el aire. Esteban no respondió de inmediato. Solo lo observó, con los ojos entrecerrados, como si buscara entender algo más allá de las palabras. «¿Y por qué no deberías?» «Porque no es lo correcto», dijo Julián, bajando la mirada.
porque puede malinterpretarse. Esteban se incorporó levemente, sin dejar de mirarlo. No todo lo que sentimos tiene que tener sentido, dijo. A veces simplemente está ahí, y se nota. El corazón de Julián golpeó fuerte. Se sentía descubierto, pero también aliviado. ¿Tú lo notas? Esteban no respondió con palabras, solo con la forma en que lo miró entonces. Una mirada larga, tranquila, pero cargada de fuego contenido. Julián sintió un escalofrío recorrerle los brazos, no por miedo, por intensidad. Sí, dijo Esteban, al fin. Lo noto. Julián se quedó quieto. No sabía si dar un paso atrás o dejarse llevar. Había algo en esa conversación que lo empujaba hacia un borde invisible, y él no estaba seguro de si debía saltar o si ya lo había hecho. Esteban se inclinó hacia la mesa, alzando la botella de vino para rellenar ambas copas. Lo hizo con gesto pausado, como si esa simple acción les diera un poco más de tiempo, como si el silencio hablara por ellos. Julián alargó la mano para tomar la copa, y sus dedos rozaron los de Esteban otra vez. Esta vez ninguno se apartó, y aunque el contacto duró apenas un segundo más de lo normal, fue suficiente para encender algo, una corriente, un temblor, y entonces, sin decir nada más, Esteban se levantó y volvió al interior de la casa. Julián se quedó allí, con la copa en la mano, el cuerpo encendido y la respiración desordenada. Sabía que algo había empezado, que esa tensión no era imaginaria, que la frontera entre lo prohibido y lo deseado acababa de desdibujarse, aunque nadie la hubiera cruzado todavía. La noche cayó despacio, como un telón de terciopelo que lo cubre todo sin pedir permiso. Julián seguía en el patio, con la copa medio vacía entre los dedos, la vista perdida en el punto exacto donde las luces de la casa se confundían con la oscuridad. El aire era tibio, y la tensión que vibraba en su pecho no se había disuelto desde que Esteban se levantó de la mesa. Podía escuchar sus pasos dentro, el sonido leve del agua corriendo en el lavabo, el roce de los platos al ser acomodados. Pero no eran sonidos cotidianos. No esa noche. Todo tenía otra textura, otra frecuencia, como si incluso los gestos más simples llevaran algo oculto debajo. Julián se levantó despacio, atravesó el umbral y lo encontró en la cocina. Esteban lavaba los utensilios con calma, dándole la espalda, la camisa pegada a la espalda por el calor. La lámpara colgante lanzaba una luz cálida sobre sus hombros, dibujando sombras suaves. Julián lo observó en silencio, no como quien espía, sino como quien intenta entender algo que no se atreve a preguntar. ¿Te ayudo?, dijo al fin, con voz baja. Esteban no se sobresaltó, simplemente alzó la cabeza y asintió, sin girarse del todo. Si quieres, seca. Julián se acercó. Tomó un paño de algodón y se colocó a su lado, lo bastante cerca como para sentir el calor que desprendía su cuerpo. Mientras Esteban lavaba, él iba tomando los platos, uno por uno, y los secaba con movimientos lentos, atentos. No se rozaban, pero la proximidad era como una línea trazada con fuego. En un momento, sus manos se encontraron al tomar el mismo vaso. El contacto fue breve, accidental, pero suficiente para encenderles la piel. Julián levantó la mirada. Esteban la sostuvo. «Esto no es normal», dijo Julián, con un hilo de voz. «¿Y qué sería lo normal?», respondió Esteban sin soltar el vaso. «No lo sé, pero no es esto». El vaso se quedó suspendido entre los dos, sostenido por ambas manos. «No lo que siento cuando estás cerca». Esteban lo soltó lentamente, como si al hacerlo liberara también algo que llevaba dentro. Dio un paso atrás. Respiró hondo. «Yo tampoco sé qué hacer con esto», admitió. «Pero fingir que no lo siento es mentirme». Julián cerró los ojos un momento. La sinceridad lo atravesó. Era lo que necesitaba oír, aunque le aterrara. Esteban se apoyó contra la encimera,
cruzando los brazos. Su expresión no era de duda, era de contención, como si llevara días, semanas, mordiéndose las ganas. «Tú deberías estar haciendo otras cosas», dijo. «Salir, vivir, no enredarte con alguien como yo». «No me estás enredando», dijo Julián, mirándolo con firmeza. «Estoy aquí porque quiero, no por confusión». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier argumento. Esteban se incorporó, caminó hacia el salón. Julián lo siguió. No hablaban. El aire entre ellos era espeso, cargado de todo lo no dicho. Se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, pero sin tocarse. «A veces pienso que esto es como caminar por una cuerda floja», murmuró Esteban sin mirarlo, «y que cualquier paso en falso lo arruina todo». «¿Y si no damos ningún paso, también se arruina?». Esteban lo miró entonces. Su expresión era una mezcla de deseo, miedo y algo más profundo, una ternura intensa que dolía. «Julián», susurró. «No me digas que pare», interrumpió él. «No si tú tampoco quieres parar». Hubo un momento de suspensión, un segundo detenido en el tiempo, y luego Esteban alzó una mano, muy despacio. La apoyó en la mejilla de Julián. El calor de sus dedos fue como una ráfaga eléctrica que le subió por el cuello, el pecho, los brazos. Julián cerró los ojos, inclinándose apenas hacia ese contacto. Los dedos de Esteban descendieron por su mandíbula, delinearon el mentón y se detuvieron en el cuello, donde la piel era más sensible. Julián contenía la respiración. Su cuerpo entero estaba en tensión, pero no de miedo, de deseo contenido, de espera. Y entonces ocurrió. No fue un beso arrebatado, fue un acercamiento lento, tan calculado que dolía. Las bocas se rozaron primero con timidez, apenas una insinuación. Luego se encontraron del todo, y el mundo dejó de girar. El beso fue cálido, hondo, lleno de todo lo que no se habían dicho. No era el principio de algo nuevo, era la confirmación de algo que ya estaba ahí desde hacía tiempo. Esteban lo sujetó con una mano detrás de la nuca, acercándolo más. Julián respondió con los dedos en su pecho, sintiendo el ritmo del corazón bajo la tela. Se besaron como si estuvieran descubriendo algo sagrado, algo prohibido y necesario a la vez. Cuando se separaron, los ojos de ambos estaban nublados, la respiración agitada. «Ahora ya no hay vuelta atrás», dijo Esteban, sin soltarlo. «No quiero volver atrás», respondió Julián. «Nunca quise». El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Era el silencio después de la tormenta, después del salto. Se quedaron abrazados, sin moverse. Los cuerpos entrelazados, el calor compartido, el temblor aún presente bajo la piel. Sabían que no sería fácil, pero también sabían que lo que acababan de abrir no podía cerrarse, y que, a pesar de todo, no estaban dispuestos a fingir que no había pasado nada, porque había pasado, y todo había cambiado. Las horas posteriores transcurrieron con una quietud extraña. No se dijeron mucho más, pero tampoco hacía falta. Se quedaron en el sofá largo rato, en silencio, con el aire denso a su alrededor, los cuerpos aún cercanos, rozándose de vez en cuando, con gestos casi imperceptibles. Un muslo contra otro, un hombro que se apoya apenas, las respiraciones sincronizadas, como si todo lo que vibraba por dentro se hubiera vuelto visible a través de esos pequeños choques de calor. Julián no sabía qué lo estremecía más, la conciencia de lo que había ocurrido o la forma en que Esteban lo miraba ahora. Había algo nuevo en sus ojos, una mezcla de vértigo y ternura, como si el mundo se hubiera inclinado un poco y ellos estuvieran aprendiendo a sostenerse de nuevo. «¿Estás bien?», preguntó Esteban al fin, con la voz más suave que nunca. Julián asintió, pero no lo miró. «Estoy confundido, pero tranquilo, no me arrepiento». Esteban dejó escapar un suspiro lento. Se inclinó hacia él
y rozó su rodilla con la mano. Un toque tan ligero, pero tan presente, que a Julián se le erizó la piel. «Yo tampoco», dijo él, «pero tengo miedo». «¿De mí?» «De lo que puedo llegar a sentir por ti». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue espeso, como si el aire se llenara de algo que no cabía en las palabras. Julián lo miró, por fin, y en ese cruce de miradas entendió que no estaba solo en esa cuerda floja que habían mencionado antes. Esteban también caminaba sobre ella, con los mismos temblores, las mismas ganas. Esa noche cenaron poco. Un par de trozos de queso, pan tostado y más vino. Los gestos eran suaves, los movimientos lentos. No se evitaban, pero tampoco se buscaban abiertamente. Todo lo que hacían parecía moverse en una franja intermedia, la del deseo que aún no se nombra, pero que ya arde en cada espacio compartido. Después de recoger, Esteban fue al baño. Julián quedó solo en el salón, mirando la puerta entreabierta, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza inexplicable. Cuando volvió, se había cambiado de ropa. Llevaba una camiseta blanca, fina, y un pantalón de algodón oscuro. Su cabello aún húmedo caía desordenado sobre la frente, y su piel tenía el brillo de la noche recién lavada. Julián sintió que la respiración se le detenía un segundo. Esteban notó su mirada, pero no dijo nada. Simplemente caminó hasta él, se sentó a su lado en el sofá otra vez y quedó en silencio. Sus hombros se rozaron, apenas, pero esa electricidad fue suficiente para que ambos se tensaran, como si la cercanía fuera una corriente que no podían desconectar. «¿Y ahora?», preguntó Julián, sin girarse. «¿Qué hacemos con esto?». Esteban tardó en responder, pero cuando lo hizo, fue con una voz más grave de lo habitual. «Lo sentimos, lo vivimos, pero con cuidado». «¿Y si no quiero tener cuidado?». «Entonces me va a costar más controlarme». La confesión cayó como un temblor suave. Julián giró lentamente la cabeza y lo miró. Los ojos de Esteban estaban fijos en los suyos, oscuros, ardiendo por debajo de la calma. La tensión creció entre ellos, palpable, real. Un fuego contenido a punto de romper la superficie. Julián acercó la mano. La posó sobre la de Esteban, que descansaba en su muslo. El contacto fue sencillo, pero los estremeció a los dos. No era un gesto casual, era una elección. «No quiero control», murmuró. «Quiero que me mires como me miraste hoy». «Entonces no te asustes», dijo Esteban, en voz baja, «porque si empiezo a mirarte así, no voy a poder parar». Julián sonrió, sin romper el contacto. «No quiero que pares». Y fue entonces cuando Esteban lo besó por segunda vez. Esta vez sin tanta duda, sin tantear. Fue un beso más profundo, más consciente. Las bocas se buscaron con hambre suave, como si hubieran estado esperando demasiado tiempo. Sus manos se deslizaron por los brazos del otro, por los costados, por la espalda. Un roce tras otro, como llamas deslizándose por la piel. El aire se volvió más espeso. El calor más evidente. El mundo se redujo a ese sofá, a esos dos cuerpos que se conocían y se redescubrían al mismo tiempo. Cada roce era una puerta, cada suspiro un paso más allá. Cuando se separaron, Esteban lo abrazó por la cintura, apoyando la frente en su hombro. «No me pidas que esto no me afecte», murmuró. «No voy a pedírtelo, pero tampoco quiero que huyas». Esteban asintió en silencio, y se quedaron así, entrelazados, con los pechos subiendo y bajando en un ritmo compartido. No necesitaban decir más, no esa noche. Durmieron en la misma cama, no por necesidad, sino por elección. Se acostaron de lado, uno frente al otro, respirando en la misma dirección. No hubo palabras, no hacía falta. Solo una mano que buscó otra en medio de las sábanas, y el calor de dos cuerpos que ya no podían negar lo que eran el uno para el otro. Al cerrar los ojos, Julián sintió que por primera vez en semanas no le dolía el pecho.
porque ya no había secretos, porque la cuerda floja no era tan inestable si la caminaban juntos. La mañana llegó con una luz suave, tamizada por las cortinas. El silencio en la habitación era espeso, como si el mundo aún no se hubiese enterado de que el día había comenzado. Julián despertó con el cuerpo aún tibio, cubierto por la calma extraña que solo llega después de cruzar una frontera invisible. A su lado, Esteban dormía de costado, el brazo extendido entre las sábanas, la respiración lenta y profunda. Por un instante, Julián solo lo observó, la línea de su mandíbula, el vaivén tranquilo de su pecho, el leve ceño fruncido que parecía no abandonarlo ni en sueños. Sintió una oleada de ternura inesperada. Era un tipo fuerte, sí, pero esa fuerza no estaba en sus músculos. Estaba en la forma en que lo había sostenido con el cuerpo, con el silencio, con cada mirada. No quiso despertarlo. Se levantó con cuidado, caminó hasta la cocina y preparó café. Mientras la cafetera soltaba su aroma denso, Julián se apoyó en la encimera, repasando la noche anterior. No solo los besos, los roces o el calor compartido en la cama. Recordaba sobre todo las palabras, las miradas largas, esa forma en que Esteban lo sujetó como si le costara soltarlo. Cuando Esteban apareció en la cocina, llevaba una camiseta vieja, el cabello desordenado y los pies descalzos. Se detuvo en el marco de la puerta y lo miró en silencio. Julián le sostuvo la mirada, sintiendo que el aire entre ellos volvía a cargarse. «Buenos días», murmuró Esteban. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en mucho tiempo». Julián sonrió. Le tendió una taza. «Yo también». Esteban se acercó y al tomar la taza, sus dedos se rozaron otra vez. Ese contacto breve ya no era accidental. Era un lenguaje, un código silencioso. Se sentaron a desayunar sin hablar demasiado, pero los ojos se encontraban más seguido que antes. La tensión ya no era de duda, era de deseo contenido. Esa tarde salieron a caminar. Nada extraordinario. Una vuelta por el parque, el aire cálido sobre la piel, el sonido de hojas secas crujir bajo los pies. Pero la forma en que caminaban uno al lado del otro había cambiado. Ya no había esa distancia prudente, esa cautela rígida. A veces los brazos se rozaban. A veces las miradas se quedaban suspendidas unos segundos más de lo necesario. «¿Tú crees que esto sea posible?», preguntó Julián mientras se sentaban en un banco a la sombra. Esteban tardó en responder. «No lo sé, pero tampoco puedo ignorarlo. Sería más fácil hacer como que no pasó nada, pero estaría mintiéndome». «¿Y a mí?» «A ti también». Julián lo miró de perfil. Había una tensión en su mandíbula, una especie de contención que dolía de ver. Quería tocarlo, decírselo sin decirlo, pero en vez de eso, dijo: «No quiero que sea algo pasajero. No quiero que mañana digas que fue un error». Esteban se volvió lentamente. Su mirada era intensa, grave. «No lo fue, y no voy a decirlo. Si tú estás aquí, si tú sientes lo que yo siento, entonces esto no es un error». El corazón de Julián latía rápido, no de miedo, de certeza. Volvieron a casa cuando el cielo empezaba a oscurecer. La casa los recibió con ese silencio tibio que solo se da cuando dos personas ya se han cruzado en algo irreversible. Julián fue al baño, se lavó la cara, se quedó un momento frente al espejo. Su reflejo tenía otra expresión, como si, al mirarse, ya no viera a alguien incompleto. Cuando salió, Esteban estaba en la sala, sentado en el sofá, con una copa de vino entre las manos. Lo esperaba. Julián caminó hacia él. No dijo nada. Se sentó a su lado. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era diferente. Era expectante. Esteban giró apenas la cabeza, lo miró sin ocultar nada. «No voy a tocarte si no me lo pides», dijo con voz baja. «No después de todo lo que significas para mí». Julián sintió el temblor en la boca del estómago. No era por nervios.
era por la forma en que esas palabras lo envolvían. «¿Y si te lo pido? ¿Qué harás?» «Entonces voy a tocarte como si llevara años soñando con hacerlo». La frase quedó flotando entre ellos. Julián respiró hondo. Luego se acercó, muy despacio, hasta que sus labios rozaron los de Esteban. Fue un roce suave, lento, lleno de un deseo silencioso. Esteban lo sujetó por la nuca y profundizó el beso, sin prisa, como si explorara un terreno sagrado. Las manos de Julián viajaron por su pecho, por sus brazos, por su espalda, y en ese ir y venir de caricias se desató algo más hondo que el deseo. Era entrega, era intimidad. Se besaron largo rato, como si todo lo demás se hubiera borrado. Las sábanas los recibieron más tarde, no con prisa, sino con ese temblor dulce de quienes descubren el cuerpo del otro, como se recorre una verdad que ya se intuía. No fue una noche de vértigo, fue una noche de reconocerse. Y cuando amaneció, Julián supo que ya no había vuelta atrás, porque lo que sentían no se podía negar, ni esconder, ni mucho menos olvidar. El amanecer trajo consigo un silencio distinto. No era el mutismo espeso de la duda, ni el cuidado de los días anteriores. Era un silencio lleno, habitado, como si cada rincón de la casa hubiese absorbido el calor que ellos habían compartido la noche anterior. Julián despertó envuelto en las sábanas, con el cuerpo aún latiendo suavemente, como si el eco de los besos, de las manos deslizándose, de los susurros retenidos, se hubiera quedado anclado a su piel. Esteban dormía a su lado, de costado, con el rostro relajado, y un brazo extendido sobre el colchón, como si en sueños aún buscara tocarlo. Y entonces Julián entendió. No era solo deseo, era pertenencia, ese tipo de vínculo que no llega con el tiempo, sino con la verdad, con el momento justo en que dos personas bajan todas las defensas sin necesidad de decirlo. Se quedó unos minutos mirándolo, cada rasgo, cada respiración, el leve movimiento de su pecho, y algo dentro de él se afianzó. Ya no había más miedo, ya no cabía la pregunta de si aquello debía o no pasar. Esteban abrió los ojos despacio, como si supiera que estaba siendo observado. Sus labios se curvaron en una sonrisa tranquila, de esas que nacen cuando uno está donde quiere estar. «¿Llevas mucho rato despierto?», preguntó con voz ronca. «No sé, pero no quería moverme». Esteban alargó una mano y le acarició la mejilla con los dedos, muy suave. «¿Estás bien?» «Sí, estoy lleno». «¿De qué?» «De ti». No se rieron, no lo necesitaban. La frase, dicha en voz baja, tenía un peso real, un peso íntimo. Esteban se acercó y lo besó en la frente, en los párpados, en la comisura de los labios. Cada beso era una promesa. Se levantaron sin apuro. El café humeaba en la cocina mientras el sol se filtraba entre las plantas del ventanal. El día parecía demasiado tranquilo para contener todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Pero ahí estaban, sentados a la mesa, compartiendo tostadas, mirándose sin necesidad de hablar demasiado. Más tarde, salieron a caminar por el barrio, y aunque los movimientos eran los mismos de cualquier día anterior, Julián notaba los cambios, los gestos sutiles, la manera en que Esteban le rozaba la mano al andar, como si estuviera a punto de entrelazar los dedos, pero aún no lo hiciera del todo. La forma en que lo miraba cuando creía que nadie los veía. El mundo seguía igual, pero ellos no. Al volver a casa, se sentaron en el patio. El cielo estaba despejado y el aire tenía esa temperatura que no quema ni enfría, que solo acompaña. Esteban tenía una copa en la mano y los pies descalzos sobre la piedra tibia. «Cuando llegaste», dijo de pronto, «no imaginé que esto pudiera pasar. No por ti, por mí. Me acostumbré tanto a estar solo, a mantener todo bajo control, que olvidé cómo era sentir algo así». Julián lo miró. Había un tono grave en su voz, pero no de arrepentimiento. Era más bien vértigo. «¿Y ahora?» «Ahora tengo miedo.
pero no quiero dar un paso atrás. Yo tampoco. Esteban giró la cabeza y lo miró. Largo, fijo. Entonces hay que hacerlo bien. ¿Y qué es hacerlo bien? No escondernos, no negar lo que sentimos, hablar, cuidarnos. Julián asintió. Era más que suficiente, más que cualquier plan o promesa. Esa noche, cuando se metieron de nuevo en la cama, todo era más claro. No había más incertidumbre disfrazada de cortesía. No había necesidad de frenar lo que ya se había desbordado. Se acariciaron como quien aprende a leer en un idioma nuevo, con devoción, con lentitud, con ese temblor sagrado que ocurre cuando el cuerpo y el alma se tocan al mismo tiempo. Cada roce era un pacto, cada suspiro una confesión, y cuando Julián apoyó su frente en la de Esteban, lo susurró sin miedo. «Nunca pensé que te querría así». Esteban no respondió. Lo besó, lento, hondo, como si esa fuera la única forma de decir que él también. Pasaron las semanas. Los días se convirtieron en rutina compartida. Cocinar juntos, salir a caminar, discutir por tonterías, reírse en medio de la noche por nada. No todo era perfecto, pero todo era real, y en esa realidad Julián descubrió algo que nunca había sentido: pertenecer. No por obligación, no por costumbre, sino porque, por primera vez, alguien lo miraba como si verlo fuera suficiente. Una tarde, en el mismo banco del parque donde meses antes habían hablado por primera vez con el corazón a medias abierto, Esteban le tomó la mano, esta vez sin miedo, sin excusas. «A veces pienso en todo lo que pudo salir mal», dijo, «y después te miro y pienso que por suerte no tuve el valor de negarlo». Julián apoyó la cabeza en su hombro, sin decir nada. Solo respiró hondo. El aire olía a verano. El mundo seguía girando. Pero ellos ya no eran los mismos, y no querían volver a serlo nunca.